Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la presentación de hoy. Manuel, cuando quieras, podemos comenzar. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Para mí es una gran satisfacción poder hablar con tantos amigos extendidos por toda Latinoamérica e incluso también aquí en la península he visto que algunos también se han conectado. Empezaré diciendo que los sistemas del cálculo de puestas a tierra que vamos a dar son aproximados con un margen de error que puede ser de más o menos un 20, un 25%, porque la resistividad del terreno no es una cantidad homogénea, sino que puede variar mucho. Teniendo en cuenta esta salvedad, todo lo que vamos a decir sí nos puede dar una buena orientación para un tema tan importante como es el de los sistemas de puesta a tierra, que como todos seguramente sabéis, bueno, pues de alguna forma pueden garantizar la seguridad de las instalaciones frente a riesgos de electrocución o averías en los sistemas alimentados. Los sistemas de puesta a tierra empezaron siendo un procedimiento para garantizar que en caso de defecto de la instalación no aparecieran tensiones que dieran lugar a contactos indirectos que presentaran tensiones peligrosas de más de 25 o 50 voltios, porque se entendía que esas tensiones sí se pueden soportar por las personas sin daños irreversibles. Después, naturalmente, nos encontramos con la problemática de equipos eléctricos y electrónicos mucho más delicados que todavía son más sensibles que las personas a este daño. Pero en principio los sistemas de puesta a tierra tienen por misión fundamental garantizar la seguridad de los usuarios de las instalaciones. En esta portada veréis un esquema muy simplificado de una instalación de puesta a tierra en una vivienda. Entonces vemos aquí aparatos electrodomésticos, pero los conceptos son perfectamente asumibles para cualquier otro tipo de instalación. Empezamos bien comentando que la disertación, la charla, va a incluir sobre todo definiciones y los componentes de un sistema de puesta a tierra y unas cuantas formulitas que pasaremos muy deprisa, pero las podréis descargar evidentemente, porque no es el momento de entrar muy en profundidad en este cálculo, de un cálculo exacto que en muchos casos requiere la utilización de sistemas informáticos. Hablando de las puestas a tierra, como hemos apuntado, su misión fundamental es proteger a los usuarios y a los equipos. A los usuarios contra los efectos de las descargas atmosféricas o de los cortocircuitos, derivando las corrientes de efecto a tierra sin que se generen tensiones peligrosas. Si nosotros combinamos en una instalación doméstica una eficaz puesta a tierra con una resistencia de puesta a tierra suficientemente baja, con la utilización de un diferencial que desconecte la instalación cuando las corrientes vayan a ser peligrosas, efectivamente hacemos que no se puedan producir estos daños en las personas. Hablando, por ejemplo, de un diferencial de 30 miliamperios, si nosotros ponemos como límite una tensión de defecto de 25 voltios, nos bastaría con una tierra de 800 ohmios. 800 por 30 miliamperios son 24 voltios. Vemos que la combinación de una puesta a tierra, aunque sea mala, con un diferencial de alta sensibilidad, garantiza suficientemente la seguridad de las personas. Otra cosa es cuando hablemos de descargas atmosféricas o cortocircuitos francos. Bueno, en todos estos casos, la Tierra tiene por misión eliminar esa intensidad de efecto, esa corriente, alejándola de los lugares donde puede producir daños. Algo parecido podemos comentar cuando hablamos de la protección de los equipos. La puesta a tierra facilita una evacuación de baja impedancia de los corrientes de efecto que evita la presencia de sobretensiones peligrosas en dichos equipos. Puesta a tierra, vamos a entrar ya en el tema de las definiciones, es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, o sea, es un cable
francamente íntegro de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo y en contacto directo con el terreno. El electrodo de tierra es el conductor metálico o conjunto de conductores interconectados u otras piezas metálicas que actúan del mismo modo, empotradas en el suelo y en contacto eléctrico con el mismo, o empotradas en el hormigón que está en contacto con la tierra en una gran superficie. El hormigón, aunque efectivamente es mucho menos conductor que cualquier metal, debido a la enorme masa que presenta, nos facilita una muy eficaz puesta a tierra con una resistencia claramente baja. Ya lo veremos más adelante. El conductor de puesta a tierra es el conductor que conecta una parte de la instalación eléctrica, las partes conductoras accesibles o las masas metálicas ajenas a dicha instalación a un electrodo de tierra, o que interconecta varios electrodos de tierra. Antes habíamos apuntado algo sobre los contactos indirectos. Un contacto indirecto es cuando recibimos una descarga eléctrica al tocar una parte metálica que normalmente no debería estar en tensión, pero que se ha puesto en tensión pues por una pérdida de aislamiento de alguno de los cables o algo parecido. Pues bien, precisamente el que esta parte metálica ajena a la instalación o esta parte conductora accesible esté conectada a tierra es la que, en combinación con el diferencial, va a hacer que inmediatamente, con gran prontitud, se desconecte esta instalación cuando se ha detectado un defecto. La tierra de referencia es la parte del terreno, en especial sobre la superficie, porque es la que puede estar en contacto con las personas, situado fuera del área de influencia del electrodo de tierra considerado. Se considera que el potencial de la tierra de referencia es cero. Sería la tierra de referencia una porción de terreno suficientemente alejada de la instalación para que en el momento de producirse esa descarga por un defecto, pues la tensión superficial generada por esa corriente en las proximidades del electrodo de puesta a tierra se haya atenuado suficientemente para que podamos considerar que la tensión superficial es cero en ese punto. Tensión de puesta a tierra será la tensión que aparece entre el sistema de puesta a tierra y la tierra de referencia, que es aquel terreno que está alejado de la instalación, cuando un determinado valor de la corriente de tierra fluye a través del sistema de puesta a tierra. Cuando se produce una corriente de defecto, conductores de protección, cables de puesta a tierra, en fin, todo el sistema de puesta a tierra, al ser recorrido por esta intensidad, genera una tensión en el punto más próximo de penetración en el terreno. Pues bien, la tensión entre ese punto y la tierra de referencia suficientemente alejada, considerada como potencial cero, es lo que se denomina tensión de puesta a tierra. Y digamos, tensión superficial de tierra o potencial superficial de tierra son la diferencia de tensión que hay entre un punto determinado de la superficie del terreno, un punto X sobre la superficie del terreno, y la tierra de referencia. Tiene un valor máximo en el mismo punto donde conectamos al sistema de puesta a tierra, y según nos alejamos de este punto va disminuyendo hasta que a una distancia suficientemente lejana, de 30, 40, 50 metros, ya no aparecen efectos de esta corriente de defecto. Aquí tenemos un dibujo de cómo esta tensión superficial se produce. Tenemos en el lado de la izquierda, al lado del muñequito una pica que penetra en el terreno. En ese punto, que es recorrido por la intensidad si disparan las protecciones va a durar muy poco tiempo, pero ahí aparece una intensidad que al penetrar en el terreno, pues lleva una tensión determinada. Según nos alejamos de este punto donde el electrodo penetra en el terreno, esa tensión va siendo menor hasta que a suficiente distancia tendríamos una tensión ya cero.
en la tierra de referencia. Pues bien, se llama tensión de paso a la tensión superficial porque ese dibujo que hemos visto aquí, esta curva asintótica en el punto cero, bueno, pues esta curva es la tensión que aparece sobre la superficie, tensión que se minimiza por varios procedimientos que ya veremos. Pues bien, un señor que esté colocado sobre ese terreno, bueno, pues puede tener tensión superficial distinta en los dos puntos donde apoya los pies. Pues bien, esa diferencia de tensión es lo que se llama tensión de paso, que no debe exceder de los 50-60 voltios, según se indica en el reglamento de centrales y centros de transformación. Por otro lado, ¿cómo se puede evitar o reducir sustancialmente esta tensión de paso? Bueno, pues haciendo que esa curva que nos denota la tensión de la superficie del terreno con respecto a la tierra de referencia, pues en lugar de ser este pico, sea una especie de meseta. Y esto se consigue haciendo que el electrodo esté constituido por una superficie metálica extensa que generalmente adopta la forma de mallado. Vemos cómo esta tensión en la parte próxima a la instalación, podemos decir hasta 2 o 3 metros de distancia del punto donde el electrodo penetra en el terreno, bueno, pues tiene una posición casi horizontal, de tal manera que la diferencia de tensión entre los dos pies del sujeto es muy pequeña y por lo tanto la tensión de paso es prácticamente inofensiva. Algo parecido podemos decir de la tensión de contacto. La tensión de contacto es la que aparecería entre el pie más avanzado del señor que está cerca del electrodo y la mano cuando este señor toca ese electrodo. Vemos como también aquí, a la izquierda, aparece un valor muy elevado de la tensión, que en este caso se llama tensión de contacto, mientras que la utilización del mallado hace que la tensión de contacto sea también muchísimo más baja. Por tanto, el sistema de protección, el sistema de puesta a tierra más seguro, que nos garantiza más la seguridad de las personas en instalaciones eléctricas o incluso en edificios, es el sistema de los mallados. Y aquí tenemos el dibujo que habíamos visto en la portada de esta presentación, donde vienen los distintos elementos que podemos encontrar en una puesta a tierra. Tenemos los electrodos de puesta a tierra, en este caso es una pica, podría ser también un mallado horizontal como los que hemos citado antes. Tenemos también el conductor de tierra que va desde el sistema de protección que acompaña a toda la instalación del edificio hasta el electrodo de puesta a tierra, y esto se une a él en una carcasa, en una arqueta que ya veremos en su momento, que es la que nos permite por medio de una pletina amovible poder medir periódicamente la situación de la resistencia del sistema de puesta a tierra, porque a veces cambios térmicos debido a la variación estacional pueden hacer que se deseque el terreno y valores de la resistencia de toma de tierra que podrían ser muy eficaces, pues pueden perder su eficacia. Este sería la toma de tierra, sería la arqueta para la conexión de la toma de tierra al conductor de tierra, y luego llegamos a otra regleta donde vienen una serie de conductores, de donde sale el conductor de tierra que va al electrodo, pero donde llegan los conductores de protección que unen todas las masas metálicas accesibles de todos los equipos eléctricos, de tal manera que cuando se produzca cualquier defecto de aislamiento pueda producirse esa derivación a tierra que, en combinación con el diferencial, defienda proteja contra cualquier posible daño. Otro tipo de conductor es el conductor de equipotencialidad, que tiene que unir todas las partes metálicas simultáneamente accesibles, pero siempre y cuando estas partes metálicas, a ver cómo me explico,
ya he dicho que sean simultáneamente accesibles, pero que estas partes metálicas no tienen por qué formar parte de la instalación eléctrica. Pueden ser tuberías de agua, pueden ser elementos metálicos de la construcción, pero con la salvedad que no deben unirse con conductores de equipotencialidad aquellas partes metálicas aisladas. Y se considera que una parte metálica es aislada cuando la resistencia que aparece entre esa parte metálica aislada y la red de conductores de protección, o sea, el sistema de puesta a tierra, sea superior a 200.000 ohmios. Un ejemplo lo tenemos en un lavabo de una vivienda alimentado por una tubería de plástico, y este lavabo tiene sus grifos metálicos. Pues bien, los grifos metálicos de este lavabo deben de conectarse a la red de tierras de la casa si, en el caso de que la resistencia que se presente entre el grifo de este lavabo y la red de tierras sea inferior a los 200.000 ohmios, porque entonces sí se puede poner en tensión en el momento en que se haya producido un defecto. En cambio, si la resistencia que aparece entre ese grifo y la red de tierras es superior a los 200.000 voltios, podría ser, por ejemplo, si ese grifo está alimentado por una tubería de plástico que es aislante y el agua que hay en la tubería de plástico no da una continuidad suficiente porque es agua dulce, etc., entonces en cada caso es decisión del proyectista de la instalación el determinar si ese grifo puede o no estar en contacto eléctrico con el resto de la red de tierra. Estos son la misión de los conductores de equipotencialidad, es mantener a igual tensión aquellas partes metálicas simultáneamente accesibles. Y los conductores de protección son aquellos cables que unen todas las masas metálicas de los equipos eléctricos. Aquí tenemos un esquema tomado de un manualito que hace muchos años, más de 30 años, editó el entonces Ministerio de la Vivienda, ha cambiado tantas veces de nombre que ya no sé cómo llamarlo, donde vienen estas distintas partes. Tenemos los electrodos de puesta a tierra, que es la parte metálica de conductores desnudos en contacto directo con el terreno. Como vemos ahí es un mallado constituido por una malla horizontal de cobre, generalmente de cobre de 35 milímetros cuadrados, enterrado directamente en el terreno a una profundidad superior a 1 metro. Algunas de las partes de este anillo están conectadas a las pilastras de hormigón que también favorecen este contacto, ya que presentan una superficie de contacto muy elevada con el terreno, y cuando pueda ser necesario, porque como veremos a veces con el mallado simplemente no obtenemos la resistencia requerida para la instalación de que se trate, ponemos las picas que nos hagan falta para alcanzar este valor. Vemos cómo tenemos los bornes principales de tierra, que son una serie de arquetas que ponen en contacto los cables, los conductores de tierra con los electrodos de tierra. Como vemos, hay una arqueta para el pararrayos, hay otra arqueta para los distintos equipos metálicos. Este más bien es un conductor de equipotencialidad que hace que no aparezcan tensiones diferenciales entre el lavabo, el radiador de calefacción, etc. Tenemos otro conductor, que este sí es conductor de protección, que conecta el motor del ascensor, la lavadora, la bañera, algún otro motor, y otra arqueta donde conectamos las antenas de radio, televisión, etc. Es conveniente que cada uno de estos cables vaya a una arqueta distinta para tratar de mantener todo lo separado que sea posible los distintos puntos de llegada de defecto y dificultar de esta manera que una tensión de defecto pudiera penetrar en el resto de la instalación. Aquí tenemos
los conductores de protección, que son aquellos que unen las partes metálicas de los equipos eléctricos, el conductor de equipotencialidad, que une aquellas partes metálicas que pueden ser simultáneamente accesibles para evitar que si alguna de ellas por lo que sea se pone en tensión pueda de alguna forma perjudicar al resto de la instalación. Los electrodos de puesta a tierra o tomas de tierra son elementos metálicos que en contacto directo con el terreno disipa las corrientes de defecto o fuga procedentes de la instalación, así como las procedentes de las descargas atmosféricas. Estos electrodos se dimensionarán de forma que su resistencia de tierra en cualquier circunstancia previsible no sea superior al valor especificado para ella en cada caso. Este valor de la resistencia de tierra será tal que ninguna masa pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 voltios en locales o emplazamientos conductores, entiendo como tales aquellos locales húmedos como cocinas, cuartos de baño, etc., o a 50 voltios en los demás casos. Estos son tensiones que, si consideramos que la impedancia eléctrica del cuerpo humano puede ser del orden de los 1000 ohmios, bueno, resulta que con 50 voltios tenemos ya una corriente de 50 miliamperios que sí, es más o menos molesta, pero no es perjudicial. Y en un local húmedo sería una intensidad de 24 miliamperios que también, digamos que toda la documentación considera que es suficientemente baja. Hay casos muy especiales, como por ejemplo instalaciones en piscinas, bañeras de hidromasaje, etcétera, donde se limita todavía más y en lugar de poner diferenciales de 30 miliamperios se ponen diferenciales de 10 miliamperios porque se entiende que una persona mojada disminuye su impedancia de los 1000 ohmios que hemos dicho antes a una impedancia de 300 ohmios, por lo que ya el tema podría ser peligroso. Pensemos que una persona mojada con 50 voltios puede electrocutarse. Y aquí tenemos un ejemplo de una característica muy importante en los sistemas de puesta a tierra, pero difícil de cuantificar. Es la resistividad del terreno. En general los terrenos son muy heterogéneos, por lo tanto cuando hablamos de resistividad estamos hablando de un margen de error importante, por lo que yo he dicho al principio que los cálculos que vamos a obtener con las fórmulas que se apuntan a continuación, bueno, pues pueden tener márgenes de error que pueden ser perfectamente de un 20 o un 30% en más o en menos. La resistividad del terreno es la resistencia que se mide entre un cubo de tierra, un cubo de 1 metro de arista, en el que entre sus dos caras extremas se aplica una tensión y al aplicar esa tensión, pues bueno, se produzca una corriente. La resistividad del terreno se mide en ohmios, efectivamente. En el caso de este dibujo serían ohmios metro, por lo tanto, un cubo de un terreno de resistividad 500 ohmios metro, este dibujo de la figura, encontraríamos que aparecería una resistencia de 500 ohmios a través de esta longitud de 1 metro y la superficie de 1 metro cuadrado. Como saben ustedes, la resistencia de cualquier elemento conductor es el producto de la resistividad por la longitud partido por la sección. Entonces, la resistividad, para que la resistencia quede en ohmios, vendría medida en ohmios metro. Entonces, es la resistencia medida entre las dos caras opuestas de un cubo del terreno de 1 metro de arista. Y estos valores de la resistividad, como he dicho hace un momento, son muy variables. Nos encontramos con valores tan distintos como son un terreno pantanoso en el que la presencia de agua
hace que su resistencia sea muy baja. Un terreno más o menos normal, podríamos decir, arena o terreno arenoso, donde nos podemos encontrar con valores, márgenes tan dispares como entre 50 y 3000 ohmios, tomaríamos un valor medio de unos 500 ohmios, cuando está húmedo tendría un valor más bajo, o un terreno pedregoso y rocoso, por ejemplo, granítico, el granito que tenemos en las cercanías de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues ahí tenemos resistividades del terreno del orden de los 3000 ohmios metro, que obligan a tomar muchas precauciones para obtener valores de la resistencia de los sistemas de puesta a tierra que sean razonables. Y en cuanto al hormigón, vemos cómo, según la cantidad de arena que tenga, pues tiene una resistividad que en algunos casos es francamente buena. Digamos, beneficiado además por el hecho de que la superficie del hormigón en contacto con el terreno es muy elevada y por lo tanto es un buen elemento para formar parte de los electrodos de puesta a tierra. Y aquí tenemos una gráfica meramente ilustrativa de cómo influye la humedad en la resistividad de un terreno arcilloso, que puede tener cuando está muy seco, cuando tiene una humedad menor al 10%, a tener resistividades de más de 2000 ohmios metro, a llegar cuando está bajo a resistividades inferiores a los 200 ohmios metro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando estamos en una zona templada, donde generalmente la lluvia no es muy frecuente, pues nos podemos encontrar con que haya importantes variaciones de la resistividad del terreno entre unas épocas u otras del año. Cuando llueve en España en primavera o en otoño, el terreno está más empapado y la resistividad es más baja. Si nos confiamos para hacer un sistema de puesta a tierra tomando los valores de estas épocas, probablemente nos encontremos con la desagradable sorpresa de que en verano la resistividad de esa puesta a tierra adquiere valores mucho más altos y por tanto las tensiones superficiales que pueden aparecer también son más elevadas. Sobre este tema quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en aquellas zonas muy frías donde se puede helar el terreno, el hielo presenta una resistividad muy elevada y al contrario de lo que ocurre en las regiones templadas, que en invierno el suelo está más mojado que en verano, en estas regiones, digamos, con presencia de hielo, es en invierno cuando los valores de la resistividad son más elevados. Es simplemente una anécdota. Y aquí tenemos unas fórmulas muy sencillas que nos permiten calcular dentro del margen de precisión que he apuntado antes los valores de la resistencia para una serie de electrodos. Voy a llamar la atención sobre dos. Una de ellas es la pica vertical. La resistencia es la resistividad del terreno partido por la longitud de la pica. Una pica puede tener, por ejemplo, 2 metros de longitud, un terreno de resistividad media de 500 ohmios. Bueno, pues cada pica nos presentaría una resistencia de puesta a tierra de 500 partido por 2, 250 ohmios. Si nosotros colocamos un número determinado de picas separadas convenientemente, se indica que la separación entre las picas debe ser por lo menos del doble de su longitud. Bueno, pues nosotros podemos considerar que estas picas están colocadas en paralelo y por lo tanto, si nosotros tenemos esas picas que hemos dicho que cada una de ellas nos presenta una resistencia de 250 ohmios, ponemos 5 picas, bueno, pues tendremos una resistencia total de 100 ohmios.
es uno de los sistemas de los electrodos más normalmente utilizados, porque son bastante cómodos de utilizar, pero evidentemente nos dan unos valores de la resistencia de puesta a tierra que, para ser eficaces, requeriría un gran número de picas. Otro electrodo, que es el que normalmente se emplea en un conductor, en el mallado, es el que viene en el último renglón, donde habla de malla de tierra. Y entonces la resistencia de esa malla sería el valor de la resistividad partido por 4 veces el radio de un círculo que tuviera la misma superficie que la malla, más la misma resistencia que nos daría una pica, pero con la longitud de este mallado. Por ejemplo, si el mallado que tenemos debajo de la cimentación de un edificio tiene una superficie de 100 metros cuadrados y la longitud que tenemos del mallado es, por ejemplo, de 500 metros cuadrados, bueno, pues la parte de la superficie calcularíamos el radio del círculo que tuviera esta misma superficie y obtendríamos la suma de estos dos valores. Y aquí tenemos un dibujo que trata de representar, es muy artificial, pero trata de dar una idea de cómo se desarrolla la tensión superficial del terreno. Entendemos que el cable de tierra se conecta a un electrodo semiesférico que está colocado justo en el suelo, en la superficie del terreno. Es el pequeño circulito sombreado de color negro. Cuando ese electrodo se pone en tensión, la corriente que penetra en el terreno, que volvemos a suponer que es de resistividad homogénea, se difunde, se separa y se va abriendo, constituyendo los elementos de resistencia del terreno como las distintas cáscaras de la cebolla. Cada una de estas cáscaras incrementa el valor de la resistencia en un elemento diferencial de la resistencia, que sería la intensidad que recorre esa cáscara, que sería la misma que baja por el cable, multiplicada por, o sea, que la resistencia para esa corriente, el elemento de resistencia sería la resistividad del terreno multiplicado por el espesor de la cebolla y partido por la superficie de esa cáscara de cebolla. La suma de todas estas cáscaras nos daría esta resistencia. Como cuanto más nos alejamos del electrodo por donde la corriente ha penetrado en el terreno, mayor es la resistencia porque se han sumado más capas de cebolla, vemos cómo según nos alejamos del electrodo, en la superficie aparece una tensión más baja, hasta que al llegar a un punto suficientemente alejado, que estaríamos en la tierra de referencia, esa intensidad es de alguna manera es prácticamente nula. Entonces, esto puede ocurrir a 10, 20 metros, dependiendo naturalmente, como ya hemos comentado antes, de la resistividad del terreno. Dentro de la resistencia de puesta a tierra tenemos dos resistencias. La resistencia de disipación, que es la resistencia propia del terreno, medida entre el electrodo y una tierra de referencia, y la resistencia de las partes conductoras del sistema, electrodo de tierra y conductores de puesta a tierra. Esta resistencia de las partes conductoras es mucho más baja que la resistencia de disipación, por lo que no se la suele considerar. En cuanto a la configuración del electrodo de tierra, pueden ser picas o tubos, que se clavan a una profundidad de 3 o más metros, pletinas o cables desnudos enterrados horizontalmente a poca profundidad, placas, mallas de fondo de zanja estructurados como una rejilla colocada horizontalmente, armadura de hormigón enterrado que proporciona una gran superficie de contacto con el terreno, conducciones metálicas de agua en condiciones especiales,
En este caso hay que pedir permiso a la compañía suministradora de agua y otras estructuras enterradas apropiadas. Dentro de los tipos de electrodo ya hemos comentado que tenemos el superficial simple, una pica o electrodo vertical, un mallado y un electrodo en la cimentación, cuando hemos conectado la red de tierras a las zapatas de hormigón del edificio. Y aquí tenemos fórmulas que pasamos muy deprisa para calcular la distribución superficial de potencial en una dirección perpendicular a la longitud al electrodo de tierra. En fin, veremos luego que afortunadamente se han hecho unos cuadros que nos permiten calcular las resistencias de puesta a tierra con mayor facilidad. Aquí tenemos un electrodo colocado horizontalmente. Vemos que como hay una distancia desde el propio electrodo hasta la superficie, esa distancia hace que se presente una resistencia en el terreno que limita de alguna manera la tensión de la superficie en el punto que está justo sobre el electrodo. En este caso, la tensión superficial es más baja y por lo tanto las tensiones de paso son bastante más reducidas. Aquí no hay tensión de contacto, ya que no se puede tocar el electrodo que está enterrado a una profundidad determinada. En este caso a la profundidad de 70 centímetros. Aquí tenemos la fórmula para calcular el electrodo superficial simple, y aquí tenemos los valores de la resistencia de puesta a tierra de diversas configuraciones sencillas de electrodos colocados horizontalmente. Es ρ partido por 2pi L sigma, donde L sigma es la suma de la longitud de todos los elementos del electrodo. Logaritmo neperiano habría que desplazarlo a la derecha, aquí ha quedado el dibujo, y entonces es igual ρ multiplicado por el logaritmo neperiano de b por la longitud al cuadrado partido por 2pi por la longitud total del elemento de que se trate. Y aquí tenemos los valores de b para la fórmula anterior. Tenemos, por ejemplo, el del mallado, que el valor de b sería 5 y pico, o un rectángulo con distintas relaciones entre el lado mayor y el lado menor. O tendríamos aquí, por ejemplo, un perfil cuadrado de 2 brazos, o simplemente, como hemos visto antes, una línea horizontal simple donde el valor b, el factor b, vale la unidad. Aquí tenemos otra fórmula para la pica o electrodo vertical. Vemos como aquí efectivamente el valor de la tensión superficial es muy elevado porque el electrodo parte de la superficie. Si el electrodo lo tenemos profundamente clavado y el cable, el conductor de tierra que se conecta al electrodo va aislado, tenemos una parte donde aparece una resistencia óhmica que atenúa, que limita el perfil de esta tensión superficial y hace que algo parecido a lo que hemos visto en el cable horizontalmente colocado, los valores de esta tensión superficial sean más bajos. Esto es que ha salido fatal. Aquí tenemos la pica o electrodo vertical, y aquí tenemos algo que también hay que tener en cuenta, y es cómo la resistencia de tierra de una pica determinada, varía con la resistividad. Tenemos valores desde terrenos con una resistividad de 50 ohmios metro a 1000 ohmios metro, que dependiendo de la longitud de esa pica, de 1 metro tendríamos aproximadamente 7 ohmios, de 100 ohmios metro tendríamos 12, vemos cómo efectivamente hay un crecimiento lineal de la resistencia del electrodo con la resistividad del terreno y también una disminución según va siendo cada vez más larga la línea que constituye esta pica. Vemos que 1 metro, 5 metros, etc. También
según vamos profundizando, vamos disminuyendo la resistencia del electrodo, porque cuando estamos a una profundidad mayor, generalmente hay más humedad, y ya hemos visto antes que la humedad favorece la disipación de esta corriente, porque reduce la resistividad del terreno. Esto también lo apunté antes cuando hablaba de las picas. Cada pica presenta una resistencia de ρ partido por la longitud de la pica. Recordáis que hablábamos de una resistividad de 500 ohmios metro, una pica de 2 metros, entonces cada pica presentaba una resistencia de 250 ohmios. Si nosotros poníamos entonces 5 picas en paralelo, convenientemente separadas, entonces tendríamos que la resistencia de todo el sistema sería 250 partido por 5, 50 ohmios. En este caso de 4, en lugar de 250 partido por 5, sería 250 partido por 4. En este dibujo se induce error, ya que también he apuntado que la separación entre las picas debe ser por lo menos el doble de la profundidad de la pica. Aquí tenemos un ejemplo de un problema que planteó un accidente mortal en una obra de Madrid. Era un día normal, tenían una hormigonera de estas que va sobre ruedas, una hormigonera portátil, desplazable, que tenía unas ruedas aislantes de goma y estaba funcionando. No habían puesto la pica, o sea, estaba directamente conectada a la hormigonera, a la fuente de alimentación que venía a lo largo de cerca de la grúa. Bueno, pues de repente empezó a llover, una de estas lluvias intempestivas, intensas, de corta duración, y entonces los operarios corrieron a protegerse bajo un sombrajo. Entonces uno de ellos observó que habían dejado la hormigonera en marcha, y entonces el hombre fue corriendo a pararla, pero con tan mala fortuna que no habían advertido, mientras el terreno estaba seco y el ambiente estaba seco, que la instalación de la hormigonera estaba derivada, de tal forma que cuando estaba seca el contacto era suficientemente pequeño para que no hubiera peligro, pero en cuanto se mojó, pues se estableció un contacto y a este hombre le dio una sacudida que lo mató. Este problema se podría haber eliminado simplemente con una pica que en el momento en que se había producido el defecto en el conexionado de la hormigonera hubiera producido un cortocircuito y por lo tanto hubieran saltado las protecciones. Es muy importante los sistemas de protección de puesta a tierra para la seguridad de las personas fundamentalmente, también para la de las cosas, pero me preocupan más las personas. Este es un ejemplo de mallado que hemos repetido en varias ocasiones. Este dibujo apareció hace lo menos 30 años en un documento del Ministerio de la Vivienda, pero como es bastante descriptivo, lo he visto reproducido en un montón de sitios y no he podido resistir la tentación de introducirlo aquí también. Vemos cómo están las arquetas de conexión de la que baja del pararrayos, la que baja de la antena, la que baja del edificio, la que alimenta el mecanismo del ascensor, etc. Este es un ejemplo típico de mallado, donde tenemos una longitud total del mallado, que es la que nos establece cuál va a ser el valor de la resistencia dependiendo de la resistividad del terreno donde se está haciendo este edificio. Esto, el único problema es que hay que tener en cuenta que podemos llegar a utilizarlo siempre y cuando tengamos la precaución de prever la colocación del mallado antes de construir el edificio. Una vez construido el edificio, pues no tenemos más remedio que recurrir a las picas, que siempre nos van a dar resultados mucho más pobres que un mallado de este tipo. Entonces, aquí tenemos el cálculo de la resistencia, que lo hemos visto antes, que además sí, era esta misma fórmula: resistividad del terreno
por el cuádruple del radio equivalente, o sea, por el doble del diámetro del radio equivalente de la superficie del mallado, más la misma resistividad del terreno por la suma de la longitud de los lados de todas las mallas de la rejilla. Si, como suele ser habitual, la rejilla que hemos puesto es bastante tupida, este valor suele ser mucho más bajo que este y es el que de alguna manera nos define los valores de la resistencia que podemos considerar. Aquí tenemos un ejemplo parecido en una torre que puede ser de una antena, que puede ser de una torre de transporte de energía, donde hemos puesto el mallado y aquí tenemos el perfil superficial de la tensión superficial. Vemos que en las proximidades de la torre el perfil de la tensión superficial es prácticamente horizontal, luego la tensión de paso y contacto es muy reducida. Podríamos estar tocando esta parte que estaría en tensión, pero prácticamente la diferencia de tensión entre el punto metálico de la torre y donde estemos nosotros es nula. Cuando ya nos alejamos un poco, bueno, pues esto se va atenuando y sí ya puede aparecer una tensión de paso, que puede tener un valor apreciable pero fácilmente controlable. Y aquí tenemos un cuadro que ha ahorrado bastante trabajo, que se ha publicado en la guía que desarrolla las distintas instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Ministerio de Industria español. Entonces está muy simplificado, pero nos da un valor bastante aproximado para lo que queremos y nos ahorra mucho trabajo. En lugar de estar hablando de resistividades del terreno, habla de terrenos orgánicos, arcillas o margas de resistividad muy baja, del orden de los 100 ohmios metro, arenas arcillosas, graveras, rocas sedimentarias o metamórficas que pueden tener resistividades del orden de los 500 ohmios metro, calizas agrietadas y rocas eruptivas del orden de los 1000-1500 ohmios metro, y la grava y arena silícea, donde nos podemos encontrar ya con resistividades del terreno del orden de los 3000 ohmios metro. Pues bien, en un edificio con pararrayos nosotros pretendemos tener resistencias de tierra del orden de los 15 ohmios para los edificios que vayan a ir dotados de pararrayos y de 25 o 30 ohmios para los edificios que no vayan a llevar pararrayos. Entonces, considerando la longitud del mallado y la necesidad de llegar a esos valores de la resistencia de puesta a tierra que hemos dicho, en este cuadro se nos indica el número de picas adicionales que tenemos que añadir, porque podría ocurrir que, por ejemplo, nos encontremos que en este edificio, con un mallado de 30 metros, para tener esa resistencia necesitaríamos emplear 6 picas. En cambio, si el mallado de este mismo terreno tuviera una longitud de 54 metros, el valor de la resistencia ya sería suficientemente bajo para no necesitar picas. Como observarán, cada pica de 2 metros viene a sustituir a una longitud del mallado de 4 metros. Hay un ejemplo que veremos donde se explica la utilización de este cuadro. La longitud total, naturalmente, en este dibujo que ya hemos visto varias veces, la longitud total del mallado es 3 veces L1, más 3 veces L2, más 3 veces L3, más 3 veces L4. Y aquí viene el ejemplo. Determinar el número de picas para un edificio con pararrayos en arena arcillosa con una longitud en planta de conducción enterrada de 33 metros. La longitud mínima para la conducción enterrada, estamos hablando de un edificio con pararrayos en arena arcillosa. Arena arcillosa, edificio con pararrayos, 35 metros, 8 picas.
Vamos a ver. La longitud mínima de la conducción debe ser de 35 metros, por lo que debemos disponer como mínimo de 2 metros más de conducción, porque solo tenemos 33. Además, para 35 metros de conducción enterrada necesitamos colocar 8 picas. O sea, simplemente utilizando este cuadro ya nos dice que necesitamos 2 metros más de conducción y necesitamos 8 picas. Luego nos ha dado ya calculado el elemento adecuado. Luego, en el caso de la cimentación, la resistencia de la cimentación es 0,2 por la resistividad del terreno partido por la raíz cúbica del volumen del hormigón de la cimentación enterrada. Y aquí tenemos cómo los elementos de la cimentación, como recuerdan, el anillo era un cable desnudo de cobre de 35 milímetros, está en contacto con la parte metálica de la construcción y nos da superficie de contacto para facilitarnos una muy eficaz puesta a tierra de la instalación. Aquí tenemos el ejemplo, el segmento terminal del electrodo de toma de tierra, como está embebido en la zapata de hormigón. Y aquí, en el caso de que estemos hablando de hormigón armado, aquí tenemos esta plataforma. Este segmento terminal del electrodo de toma de tierra lo tenemos unido a una de las barras de la armadura del hormigón. Aquí tenemos un ejemplo que nos muestra el perfil de la tensión superficial comparado una varilla, una pica o un mallado. Vemos como en el caso de la pica, recordarán que el perfil de tensión superficial tenía un máximo en el punto donde la pica penetraba en el terreno y por tanto aparecía un valor de la tensión de contacto bastante elevado y peligroso, mientras que en el caso del mallado, la tensión superficial tenía aquella forma de meseta y los valores tanto de la tensión de contacto como de la tensión de paso estaban todavía mucho más atenuados. Aquí tenemos los distintos elementos, el conductor de tierra. El conductor de tierra puede ir protegido contra la corrosión o no. Esto está tomado del reglamento electrotécnico de baja tensión que se publicó, se actualizó en España en el año 2002. Puede ir o protegido contra la corrosión, simplemente un cable aislado, o desnudo, en cuyo caso las secciones mínimas deberán ser estas que aparecen aquí. Aquí tenemos los bornes principales de tierra. Aquí tenemos a esos bornes principales de tierra deben unirse, a cada uno de ellos, los conductores de tierra, los conductores de protección, los conductores de unión equipotencial principal y los conductores de puesta a tierra funcional si son necesarios. A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante existente en la zona de instalación y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. Los puntos de puesta a tierra se situarán en los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, en la rehabilitación o reforma de edificios existentes, donde la única solución es utilizar picas, en el local o lugar de centralización de contadores, en la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas si los hubiera, en el punto de ubicación de la caja general de protección o en cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación deban ponerse a tierra. Y aquí tenemos un ejemplo de estas arquetas donde vemos cómo la pletina se puede separar
y en ese caso el sistema de puesta a tierra queda separado de la instalación del edificio, lo que nos permite realizar las mediciones de la idoneidad de la resistencia de puesta a tierra, que se debe de verificar por lo menos una vez al año, sobre todo en verano, que es cuando la sequedad del terreno puede, digamos, elevar estos valores de la resistencia y por lo tanto disminuir su capacidad de protección. Los conductores de protección, ya los hemos comentado antes, son los que unen las partes metálicas de los equipos eléctricos donde se podría producir un fallo del aislamiento. Lo mismo puede ser en el pararrayos o del equipo eléctrico, de la antena. Televisión suele llevar un amplificador, algún equipo eléctrico, y luego los conductores de equipotencialidad, que son los que unen aquellas partes metálicas no eléctricas, pero susceptibles de establecer contacto y por lo tanto pueden presentar algún peligro. En los edificios se conectarán a la puesta de tierra, la instalación del pararrayos, la instalación de la antena colectiva de televisión y frecuencia modulada, los enchufes eléctricos y las masas metálicas comprendidas en los aseos y baños, las instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y en general todo elemento metálico importante, y las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar su protección contra los contactos indirectos. En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas conductoras susceptibles de ponerse en tensión en caso de defecto al conductor de tierra a través del borne principal de tierra, al que estarán conectados por medio de la línea principal de tierra y sus derivaciones. Las partes conductoras encerradas en una envolvente aislante no deben estar conectadas a un conductor de protección. Es una caricatura, pero si nosotros clavamos un clavo en la pared para colgar un cuadro, entendiendo que el material de la pared es sensiblemente aislante, ese clavo no se debe unir al conductor de protección. La sección de los conductores de protección debe ser suficiente para evacuar a tierra la máxima corriente de efecto que pueda presentarse en la instalación. La corriente máxima se producirá en caso de cortocircuito. Por lo tanto, la sección de los conductores de protección deberá ser suficiente para evacuar la intensidad de cortocircuito. Afortunadamente, los cables aguantan más de lo que nadie les manda, de tal manera que no suelen presentar problema la sección de los conductores de protección si es equivalente a la sección de los conductores activos de los circuitos a los que acompaña. Para hacernos una idea, les puedo decir que para un tiempo de desconexión del orden de medio segundo, de disparo de las protecciones de medio segundo, podemos encontrarnos con que la intensidad de cortocircuito que es capaz de soportar un cable puede ser 100 veces mayor que la intensidad máxima admisible en servicio permanente. Por lo tanto, en baja tensión, no deberemos pensar que los cables pueden sufrir daños como consecuencia de un cortocircuito. Hombre, las puntas se pueden quemar, puede sufrir algún deterioro donde se produce el arco, pero el cable en sí, una vez saneadas las puntas fogueadas, puede seguir prestando servicio, salvo que le repitamos el cortocircuito 50 veces cada día. Aquí vienen la relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. La sección de los conductores de fase tenemos de hasta 16 milímetros cuadrados, entre 16 y 35, o para secciones más de 35 milímetros. En cables de menos de 16 milímetros la sección del conductor de protección debe ser igual a la de fase, y como ocurría antiguamente con los neutros, la sección del conductor de protección puede ser la mitad de los conductores de fase.
Y en todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección al menos de 2,5 milímetros si los conductores de protección disponen de una protección mecánica, o 4 milímetros si no disponen de una protección mecánica. Aquí tenemos los conductores de equipotencialidad. Es el conductor que asegura una conexión equipotencial, esto es que pone al mismo potencial o a potenciales prácticamente iguales a partes conductoras simultáneamente accesibles. Como el resto de los conductores de protección, se identifican por la coloración amarillo-verde de su cubierta. El conductor principal de equipotencialidad deberá tener una sección no inferior a la mitad del mayor conductor de protección de la instalación con un mínimo de 6 milímetros cuadrados. Sin embargo, su sección puede estar limitada a 2,5 si es de cobre o a la sección equivalente si es de otro material conductor. Y aquí tenemos el cable de bajada de pararrayos. En este me voy a extender un pelín más. El cable de bajada de pararrayos, un rayo suele ser una descarga con una intensidad tremendamente elevada y una tensión muy elevada, que puede tener efectos, como todos sabemos, catastróficos. Pues bien, la forma más eficaz de proteger un edificio es facilitar varias vías de descarga del pararrayos, constituyendo alrededor del edificio una jaula de Faraday que haga que esa descarga, si aquí tenemos por ejemplo 6 bajadas, por lo pronto la intensidad se divide por 6. Ya tenemos valores mucho más pequeños, y al constituir la jaula de Faraday, esa corriente, que es de muy alta frecuencia y que su variación en el tiempo es rapidísima, bueno, de alguna manera se abre de tal forma que los efectos dañosos se quedan hacia el exterior. Esto, claro, encarece bastante la instalación, pero nos da una forma muy eficaz de protección del edificio. Y aquí tenemos también la máxima longitud de los electrodos de tierra frente al rayo en función de la resistividad del terreno. Por ejemplo, con terrenos de resistividades elevadas, graveras de granito, etc., necesitamos unos electrodos de tierra de por lo menos 100 metros de longitud en contacto con el terreno para proporcionar una superficie eficaz de evacuación de esa descarga. Para terminar, citaré que en el reglamento electrotécnico de baja tensión, que como ya digo, yo he conocido, porque tengo más de 20 años, yo he conocido 5. Cuando entré a trabajar, 4. Cuando entré a trabajar en Pirelli el año 59, todavía se venía utilizando el reglamento del año 55, que era un reglamentito, era un cuadernito muy somero, pero que de alguna forma empezaba a tratar de introducir una cierta disciplina en este sector. Ese reglamento vivió hasta el año 73. El año 73 se publicó un reglamento del que la verdad podíamos manifestarnos hasta cierto punto orgullosos porque era bastante completo, y este ha tenido vigencia hasta el año 2002. Pensemos que el reglamento del año 55 venía a sustituir a uno del año 35. Del 35 al 55 tuvimos una guerra civil en España, una guerra mundial, la tecnología eléctrica progresó bastante, pero transcurrieron 20 años de uno a otro reglamento. Entre el del 55 y el del 73 transcurrieron 18 años más. Luego, lógicamente, deberíamos de haber cambiado el reglamento a principios de los años 90, pero como mientras tanto nos habían hecho europeos, pues hubo que adaptar toda nuestra normativa a la normativa europea, y eso supuso un trabajo adicional enorme que retrasó la publicación de este reglamento hasta el año 2002. Este reglamento, como ya digo, es muy interesante porque toca bastantes factores y, aunque ya lo empezamos a encontrar en algunos puntos viejecito, por ejemplo, ese cuadro que hemos visto para el cálculo de las resistencias viene en una guía de utilización que, paralelamente a la publicación del reglamento, se viene editando, que aclara bastantes conceptos. En fin,
De alguna manera, les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido de soportarme y espero poder hablar con ustedes y me gustaría muchísimo conocerles. Un saludo y un abrazo. Gracias.